Discutamos el problema 6.15 del libro del profesor Briceño, Principio de las Comunicaciones. Este problema me dice que se desea transmitir una señal periódica. La señal periódica se quiere transmitir en AM y tiene una portadora de 100 kHz. Bueno, ya primero que nada tenemos entonces nuestro primer dato. Sabemos que la F sub C va a ser de 100 kHz. Está diciéndonos que la señal es una señal periódica. Y además nos está dando el gráfico de nuestra señal periódica. Podemos ver nosotros acá que esa señal periódica tiene un máximo en 3 y baja hasta un punto menos 1. Y se mantiene oscilando con cierta periodicidad. Entonces dice que este punto bajo está en 5 microsegundos, porque además el tiempo me lo está dando en unidades microsegundos. Y dice que el punto mínimo es de menos 1 volt, suponemos que es volt, puesto que no me está dando ninguna otra unidad. Esto es la MDT. Esta señal que nosotros estamos viendo acá posee un nivel de C. Si nos fijamos, el área bajo la curva de un ciclo inferior es más pequeño que el área bajo la curva de un ciclo superior. El ciclo podemos decir, por ejemplo, que va desde acá hasta acá. Eso pudiese ser un ciclo. Y esta área es mucho menor que esta área de acá. ¿Cómo podemos nosotros hallar el nivel de C de la señal MDT? Una forma puede ser hallando, o mejor dicho, desplegando lo que implica esta ecuación de acá. Recordemos que este par de símbolos lo que significan es que yo voy a integrar mi señal desde menos infinito hasta infinito, pero bueno, por tratarse de una señal periódica pudiese decir que desde menos t sub 0 medios hasta t sub 0 medios de la señal MDT diferencial de t, y esto me va a dar mi nivel de C. Pudiese ser una de las formas para estudiarla. Sin embargo, más sencillo que ponernos a sacar la integral es darnos cuenta que si bajamos esta señal 1 volt, esto va a llegar hasta 2 y esto nos va a llegar aquí abajo hasta 2. Nos va a quedar la señal con una forma en la cual el área bajo la curva va a ser igual tanto hacia arriba como hacia el lado de abajo. Por aquí en menos 2 y por acá arriba en 2, manteniendo obviamente la periodicidad de la misma. Bajando esta señal entonces tendremos la misma área bajo la curva en este punto que en este otro punto. Vamos a decir que la señal no tiene nivel de C. Entonces, en principio, el nivel de C de la señal MDT va a ser igual a 1 volt. Es lo que nosotros tenemos allí. Y esto que está acá es nuestra señal M sub 0 de T. Si nos dice que la parte A se tiene un índice de modulación del 75%, sabemos que el índice de modulación es exactamente lo mismo que el punto, en el numerador vamos a poner lo que sea más grande entre el máximo o el mínimo en valor absoluto, obviamente, de nuestra señal MDT. Es decir, si MDT por el lado superior sube hasta 5 y por el lado inferior llega hasta 2, tomaremos ese punto 5. Si MDT de repente por el lado inferior llega hasta por ahí 7 en algún punto de la señal y el lado superior llega hasta 3, tomaremos el 7, el menos 7 en valor absoluto, que es 7, y es lo que vamos a escribir en la parte superior. Si por ejemplo, haciendo un paréntesis acá, tuviésemos una señal MDT, que la señal de repente hace algo así muy pequeña acá y de repente baja hasta un punto bajo y se mantiene así oscilando y de repente hace algo así, pero este punto bajo
es lo más grande que nosotros podemos observar, es la excursión más alta de m de t. Creo que son las mejores palabras que pudiésemos decir. La excursión más alta que pueda tener la señal, bien sea para abajo o bien sea para arriba, es lo que nosotros vamos a colocar en el numerador del cálculo de esa señal A, de ese índice de modulación. Entonces aquí pudiésemos escribirlo nosotros que esto puede ser el máximo de la señal M sub 0 de t. ¿Por qué M sub 0 de t? Porque M sub 0 de t es la señal M de t eliminando este valor de c. Y en la parte de abajo podemos escribir el valor AC que vamos a utilizar en nuestra ecuación para modular en AM, más el DC que puede tener ese mensaje por allí metido. De esa forma entonces nosotros simplemente tendremos que despejar de nuestra ecuación. Vamos a decir que el 75% viene a ser 0,75. Vamos a tener en el lado más grande del M sub 0 de t, tanto para arriba como para abajo, va a ser 2. Entonces escribiremos un 2 acá. La A sub c, que es el valor que me está preguntando la parte A, puesto que me dice que si el índice de modulación es 75%, demuestre que la amplitud de la portadora es bla, 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 etc. Me está preguntando cuánto es A sub c. Más el valor de C del mensaje, ya sabemos que es 1. De esta manera, entonces, despejando, vamos a tener que A sub c va a ser lo mismo que nosotros digamos 2 sobre 0,75 menos 1. Así, A sub c va a ser igual a, desarrollando los términos de esta ecuación, podemos, por ejemplo, multiplicar esto por 4, me daría en la parte de abajo 3, 4 por 2 sería 8, menos 1, y A sub c viene a ser entonces 8 en la parte superior, menos 3 dividido entre 3, es decir, A sub c viene a ser 5 tercios, que es exactamente lo mismo que me está pidiendo demostrar la A sub c. Por otro lado, me está pidiendo rendimiento de transmisión. ¿Cómo calculamos ese rendimiento de transmisión? Toda ecuación de rendimiento nos dice a nosotros que se debe dividir la potencia útil sobre la potencia total de lo que nosotros querramos hallarle ese rendimiento. Y si es en porcentaje, también tendremos por allí un 100% que aparecerá multiplicando a la relación. Bien, la potencia útil para nuestra señal la pudiésemos sacar analizando la misma señal. Es decir, sabemos que nuestra señal X de AM en el dominio del tiempo viene a ser la A sub c más la M de t multiplicado al coseno de omega sub c por t. Si nosotros nos metemos un poco más dentro de la ecuación, sabemos que la A sub c y la M de t pueden ser separadas en tres componentes. La A sub c misma, como nivel de C de la portadora, la M de t tendrá una componente de C, que también algunos autores o el mismo profesor Briceño a veces la llama como B sub 0, y también tendremos la señal mensaje sin componente de C, multiplicado por el coseno de omega sub c por t. En esta señal entonces, la A sub c más B sub 0 vendrá a ser el 5 tercios más B sub 0 vale 1, sería 8 tercios. Es nuestro nivel de C en total. Más la M sub 0 de t, que vendría a ser esta que nosotros dibujamos aquí muy ligeramente. Todo eso multiplicado por el coseno de omega sub c por t. Desplegando un poco esta ecuación, tendremos que la ecuación para x de AM viene a ser
8 tercios por el coseno de omega sub c por t más el m sub 0 de t por el coseno de omega sub c por t. ¿Qué es útil de esta ecuación? Si analizamos esto que está acá, es lo que realmente tiene utilidad. El m sub 0 de t es lo que realmente representa algo útil para nuestra transmisión. ¿Por qué? Resulta que la m sub 0 es lo que realmente lleva información. Este b sub 0 que está acá y este a sub c son componentes de c que no aportan nada de información. Sin embargo, todo esto es lo que realmente vamos a transmitir y es lo que vamos a tomar como un total en la transmisión de nuestra señal. Y allí tendremos entonces que nuestro rendimiento viene a estar dado por la potencia promedio de la m sub 0 cuadrado de t por el coseno, que sabemos nosotros que si esto está multiplicado por un coseno, la potencia promedio se va a ver multiplicada por un factor de 1/2 en la amplia experiencia que ustedes ya han demostrado. Es como que si fijáramos nosotros viendo esto como una señal pasobanda y nos va a decir que la potencia promedio de esto como señal pasobanda, de solo esto nada más, ¿no? Lo que estoy resaltando yo acá. La potencia promedio de esto, si lo vemos como señal pasobanda, es 1/2 la potencia de la componente en fase. Ok, viene a ser entonces 1/2 de la potencia de esto que nosotros tenemos acá. Y la potencia total, pues ya la hemos estudiado en varias ocasiones. Sabemos nosotros que tiene 1/2 la potencia total de este término. Vamos a escribirlo aquí de forma resumida, no vamos a desarrollarlo. Pero ya ustedes saben de qué se trata. El 8 tercios más m sub 0 de t. Y todo esto elevado al cuadrado. Y aquí sale un producto notable, salen 3 términos. En esos 3 términos, el m sub 0 vamos a eliminar uno de ellos. Bueno, vamos a dejar la pereza y vamos a desarrollarlo mejor. Recordemos que esto viene a ser, el primero es 1/2 de esto elevado al cuadrado. 1/2 del 8 tercios elevado al cuadrado. Más 1/2 del primero por el segundo. Pero fíjense lo que ocurre acá. 1/2 del primero, que es el 8 tercios, por el segundo, pero sin elevarlo al cuadrado. Vendría a ser valor promedio de m sub 0 de t más 1/2 de la potencia promedio del m sub 0 cuadrado de t. Este se lleva al cuadrado por ser el último término del producto notable. Y este viene a ser potencia promedio de la m sub 0 de t. En la parte de arriba queda el 1/2 del m sub 0 de t. Ahora, lo que le quería resaltar acá es que el m sub 0 de t, m sub 0, ojo, no tiene componente de c. Entonces, este valor que está acá viene a ser 0. Eso hace entonces que todo este término que estoy señalando se convierta en 0. Y la ecuación de rendimiento me va a quedar sencillamente 1/2 del m sub 0 cuadrado de t. Y en la parte de abajo todo lo demás, es decir, 1/2 por el 8 tercios elevado al cuadrado más 1/2 por la potencia promedio de la señal m sub 0 de t. Ya solo restaría, bueno, hallar la potencia promedio de m sub 0 de t y comprobar lo que nos está pidiendo la parte A de este problema. La parte B de este ejercicio me dice que si hay un filtro pasabanda de salida, es decir, en mi modulador yo multipliqué por el coseno, tengo mi señal, multiplica el coseno y va saliendo, pero en la salida, antes de mandarlo a la antena, hay un filtro pasabanda que tiene ancho de banda 70 kHz. Es decir, aquí está mi modulador AM
al cual le entró la señal M de T, ese modulador AM sabemos que tiene una componente A sub C igual a 5 tercios. Sabemos que el índice de modulación era de 75%. Y aquí en la salida hay un filtro pasabanda de exactamente 70 kHz. Es decir, el ancho de banda es de 70 kHz. Además de eso, él está centrado a la frecuencia de oscilación, es decir, 100 kHz. Y en la salida es donde se tiene la señal X de AM que se está enviando, o aproximadamente la señal, porque X de AM sería lo que nosotros teníamos acá, digamos que XAM de transmisión, XAM', por ponerle algún nombre, porque XAM realmente la vamos a tener nosotros acá. Esta señal completa es sin este filtrado que está acá. Una vez que se filtra, ya no es exactamente lo que nosotros tenemos acá, pero para efectos prácticos es una muy buena aproximación. Entonces, entrando otra vez acá, me dice que dibuje el espectro de la señal transmitida. Bueno, yo sé de antes, mejor dicho, ustedes saben desde antes que esta señal, al ser una señal periódica de periodo T sub 0, desde menos 5 hasta 5 microsegundos, sería 10 microsegundos, o 10 por 10 a la menos 6 segundos. Sabemos que eso va a tener un periodo exactamente de 1 sobre 10, es decir, 0,1 por 10 a la 6 segundos, que es exactamente 0,1 megahertz, perdón, esto es hertz, aquí me equivoqué, 0,1 megahertz. Eso hace que, o mejor dicho, 100 kilohertz. Con esta información, yo sé que mi espectro para M sub 0 de T viene a ser una señal periódica de un tren de delta. Periódica no, perdón. Una señal que va a tener un tren de deltas en la salida. Ese tren de deltas va a estar dado o va a estar separado F sub 0 unidades entre uno y el otro. Es decir, el primero estaría en 100 kHz, el segundo en 200 kHz, el tercero en 300 kHz, 400 kHz, 500 kHz, etcétera, etcétera. Me dice que el filtro está centrado en 100 kHz. Posiblemente haya un error en el planteamiento y a lo mejor aquí se equivocaron en algo de los términos, alguna de las unidades, puesto que si está centrando el filtro, la señal en sí ya es más grande de lo que está haciendo el filtro. Asumamos que hubo un error por allí y que a lo mejor esto no es 5, sino que es 50, por ponerle un numerito allí, un 0 más. Si es 50, entonces aquí sería 100, esto sería 0,01 y esto sería 10 kHz. Si es 10 kHz, esto vendría en, vamos a tachar estos, corrigiendo el problema. Como estamos haciendo un desarrollo demostrativo, pues no vamos a preocuparnos tanto por lo que nos dan los números del libro, sino más bien procurar hacer un problema que todos podamos entender. Y aquí, por supuesto, un valor de C. Si estamos hablando de la señal DC de mi MDF completa, pues vamos a tener aquí este nivel de C. Un delta de Dirac que vale 1. Ya sabemos de entrada que él vale 1 y está centrado en la frecuencia 0. Aquí tendremos el reflejo de todas estas componentes que se habrán dibujado. Esto tiene el valor de x1, este tiene el valor del componente Fourier x2, x3, x4, x5, etcétera, etcétera. Nosotros entonces, cuando hagamos el proceso de modulación, sabemos nosotros que eso se va a trasladar
a la frecuencia F sub C, la frecuencia de 100 kHz. Y nuestro espectro, que aquí, por ejemplo, también tenía la otra en 10K, en X de menos 1, se va a desplazar hacia los lados, se va a desplazar hasta 100 kHz. Es decir, me va a quedar un espectro que va a estar centrado por acá arriba en 100 kHz y aquí en 100 kHz va a estar la primera componente, la componente esta que tendrá un valor de 1 y va a empezar a aparecer todas las componentes. Si el ancho de banda del filtro es de 70, él va a tener 30 hacia un lado, 30 hacia el otro, es decir, 110, 120, 130, tres componentes acá. Y hacia el otro lado, 90, 80 y 70 K. Perdón, es 70, es decir, 35 para un lado, 35 para el otro. 10, 20, 30, 35. Aquí en este punto es donde va a bloquear las componentes. Y aquí en este punto va a bloquear las otras componentes. Va a aparecer solamente estas tres que nosotros vamos a ver acá. Esta es la correspondiente X1, X2 y X3. Esta es la correspondiente a X de menos 1, X de menos 2 y X de menos 3. La que está en el centro es la componente que está aquí en 0. Pero también va a aparecer la componente de A sub C. Y esta componente de A sub C tiene un valor de 5 tercios. Es decir, que esto va a ser un poco más grande de acá, porque se va a sumar 1 más 5 tercios. Es decir, su valor final viene a ser 8 tercios. Aquí son dos delta Dirac montados. Este sabemos que es 110, 120, esto llega hasta 130 kHz y esto llega hasta 70 kHz. De este lado vamos a tener el mismo reflejo de esto que nosotros vamos a tener acá, como si tomáramos esto y lo reflejáramos para que se cumpla la simetría hermítica. Los valores de cada uno de estos no lo vamos a calcular, ya eso lo hemos hecho en anteriores ocasiones y sencillamente es tomar esta señal periódica y ejecutar el proceso de transformada de Fourier para señales periódicas. Luego, bueno, pedirá demostrar un rendimiento de transmisión, etcétera, etcétera, varias cosas por allí. La parte C me dice que la señal transmitida va a ser recibida en el receptor tal cual como se está enviando, pero además de ello tiene una densidad espectral de ruido. Esa densidad espectral de ruido en el receptor ya la hemos analizado anteriormente. Sabemos que en el receptor llega el ruido más la señal X de AM que se transmitió. En este caso vendría a ser la X AM' de T. Sabemos que aquí va a haber un filtro en la entrada y sabemos que luego va a haber nuestro detector de envolvente. En este punto el filtro normalmente tiende a tener las mismas características de este filtro que está acá. ¿Qué es lo que nos tocaría analizar? La señal ya está prácticamente analizada completamente. Toca analizar el ruido. ¿Qué pasa con el ruido cuando transita por acá? En este problema el ruido me dice que tiene cierta forma, su densidad espectral de potencia. Habrá que analizarlo, cómo va a llegar a este punto, y aquí vamos a nosotros a poder calcular la relación señal a ruido de entrada. Para la señal AM toca agarrar esta señal que está acá, calcular cada uno de estos componentes y elevarlos al cuadrado. Por cierto, estos componentes están divididos entre 2, puesto que el coseno me agrega esa división cuando yo hago la modulación. Cada uno de ellos está dividido entre 2
Y este también va a estar dividido entre 2. Sería 8/6 en realidad. Tanto este lado como este lado. ¿Qué voy a tomar yo para calcular mi potencia de la señal? Cada una de estas componentes la voy a elevar al cuadrado. Por ejemplo, en 8/6 me quedará 8 al cuadrado sobre 6 al cuadrado. Y esa va a ser la potencia de esta componente nada más. Lo mismo voy a hacer para esta y para esta otra de acá. Ese trabajo se los voy a dejar de tarea a ustedes para que lo desarrollen. Si tienen problemas, por favor no duden en comentármelo. Muchas gracias.